Gracias, Nadia. En febrero de 2024 se viralizó la noticia de una máquina con inteligencia artificial para pagarle el reggaetón al vecino. Los medios querían saber por qué una persona había programado un software, había entrenado un modelo, había montado un circuito, había diseñado un gabinete en lugar de tocarle la puerta al vecino. Los medios también querían saber por qué, después de todo este trabajo, había decidido compartir el código y escribir un tutorial en lugar de comercializar y patentar el dispositivo. En definitiva, estaban interesados en la cultura maker. La cultura maker plantea un postulado muy elegante en forma de pregunta retórica. ¿Por qué confiar en las soluciones que nos ofrecen gobiernos, empresas, instituciones, supuestos especialistas? ¿Por qué confiar cuando esas soluciones no se adecúan a nuestras necesidades? ¿Por qué confiar cuando esas soluciones nos vigilan? ¿Por qué confiar cuando nos impiden usar lo que compramos al máximo de sus capacidades o nos exigen recambiar hardware que está en perfectas condiciones? La cultura maker no es prender un LED con Arduino, sino asumirnos como creadores. Empecé a fabricar máquinas 10 años atrás, casi por casualidad, siguiendo el rastro de una máquina para leer la novela Rayuela de Cortázar. Y nunca me preocupó demasiado el marco de referencia o los rótulos, pero en algún momento empezó a quedar en claro que había un conflicto con respecto a la intención y a la utilidad de mis máquinas. Resultó que estaba haciendo contracultura maker. La contracultura, en esencia, quiere decir una oposición y una crítica a lo establecido. Esto se asocia mucho a los Estados Unidos de los años 60, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, la generación Beat. Pero se puede aplicar a cualquier otra circunstancia similar, la bohemia francesa del 1600. Mucho no se oye hablar últimamente de contracultura. Resulta que en algunos ambientes académicos con profusión de poleras de lana y voz engolada, plantearon que a partir de la posmodernidad ya no es posible tener algo por afuera de la cultura o enfrente a la cultura. Este planteo, que parece inocente, en realidad tiene una agenda muy siniestra, que es mantener el estado actual de las cosas, dando la impresión de que no existe ningún camino por modificarlas. Algunos de nosotros, sin embargo, creemos que todavía existe la posibilidad de una contracultura, y no solamente eso, sino que es además absolutamente necesario en función al papel que está teniendo la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos, la contracultura y la cultura maker? La contracultura maker se construye sobre la cultura maker, tiene sus mismos protocolos, sus mismas dinámicas, pero le agrega una restricción y una liberación. La restricción es que los dispositivos que hacemos tienen que intentar oponerse a lo establecido, y la liberación, nos liberamos de la necesidad de buscar una utilidad consensuada en los dispositivos que fabricamos. Para ilustrar esto, por ejemplo, el intento de oposición a lo establecido puede estar en la función del dispositivo. Acá, por ejemplo, unos anteojos rudimentarios para evitar el reconocimiento facial, inspirados en el caso Ibarrola. Y a veces esto opera en un plano un poco más sutil y conceptual. Por ejemplo, se podría decir que a veces en el desperdicio de recursos que la industria necesita también puede estar esta oposición a lo establecido. Con respecto a lo segundo, el consenso y la utilidad, si le agregamos un motor a un skate, va a ser fácil encontrar consenso en que el skate a motor es algo útil. Pero quizá, mirando la foto de al lado, si estamos hablando de una máquina para hacer llover, que en efecto no logra hacer llover, es más difícil encontrar este consenso y de hecho estamos eximidos. Ya que estamos en un ambiente nerd, que no siempre me pasa, ¿cuáles son las herramientas y los conocimientos necesarios para fabricar máquinas de contracultura maker? Quizá con lo que tenemos y con lo que sabemos no estamos tan lejos. En principio usamos dos familias de placas. Seguramente oyeron hablar la familia Arduino, creada por el gran Massimo Banzi en Italia en el 2005. Es una placa de código abierto para proyectos electrónicos. Ni bien recibe alimentación, empieza a ejecutar un código. Tiene pines de entrada y salida para interconexión con componentes y módulos externos. Esto obviamente es una familia de placas. Abajo hay un ESP32, una placa más pequeña. A veces la complejidad de las máquinas que hacemos
hace necesario usar una computadora completa con sistema operativo. Y en estos casos usamos, por ejemplo, Raspberry, que tiene sistema operativo, pero aún así tiene un tamaño reducido y pines de entrada y salida. Y esto también tiene una familia de placas debajo. Por ejemplo, hay una placa que uso mucho que es la Unihiker de DF Robot, que es parecida, pero tiene sistema operativo preinstalado, tiene pantalla, botones, sensores. Después usamos también componentes electrónicos, actuadores, sensores, cables. Usamos también impresora 3D, ya que montamos dispositivos completos y no solamente dejamos circuitos flotando en el éter. Usamos también herramientas de inteligencia artificial, machine learning e inteligencia artificial generativa. Los conocimientos se desprenden un poco de las herramientas. En principio necesitamos alguna forma de programar estas placas. Me arriesgo a que la mayoría de ustedes tiene alguna noción o sabe programar en Python. Y con Python ya son capaces de programar ambas familias de placas. En algún punto igual se torna necesario aprender una variante de C++ para Arduino, ya que hay muchas librerías que solamente están disponibles en C++. Necesitamos nociones de electrónica, ya que solemos montar circuitos electrónicos, y a veces no solamente nociones, sino algunos conocimientos. Necesitamos saber entrenar modelos y hacer un deploy de estos modelos a pequeños dispositivos y también hacer llamadas a la inteligencia artificial generativa a través de las API. Quizá pensando que son programadores, lo más difícil de todo esto sea aprender a modelar en 3D. Esto es un universo completamente diferente, pero también es apasionante y nos otorga una visión muy diferente de lo que nos rodea, del entorno. Algo que aprendí en los talleres de contracultura maker que doy en empresas, donde solemos armar algún dispositivo sobre ideas que surgen ahí, es que la gente está menos preocupada por lo que tiene que aprender o por lo que tiene que conseguir, y la principal preocupación está en el orden de las ideas. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Qué pasa si no tengo una idea o si las boicoteo? Tengo una idea, pero me parece que no representa todos mis conocimientos o no es tan original. Todos nos llenamos la boca hablando de creatividad e innovación, son keywords que quedan muy bien, como, no sé, resiliencia, empatía, agilidad, qué sé yo. Pero la verdad es que la creatividad y la innovación requieren unas condiciones. Requieren, por ejemplo, tener una holgura en las rutinas, requieren la valentía de emprender caminos que no siempre resultan productivos, y requiere también paciencia, porque en definitiva la creatividad es una práctica y sale mejor cuando uno lo está haciendo. Mientras realizamos las modificaciones personales que nos permiten una vida más creativa, en la Contracultura Maker trabajamos con 5 templates. Estos templates nos permiten identificar ideas rápidamente y ponernos a trabajar. Después de todo, un maker es alguien que hace y no alguien que se queda pensando todo el tiempo qué es lo que va a hacer. Estos templates son el método Hunter, crossover, upcycling, la extravagancia y la autonomía con inteligencia artificial. El método Hunter. Hunter Thompson fue un escritor norteamericano y periodista, creador del periodismo gonzo. Cuando él quiso tener la sensación de escribir una gran novela, agarró El Gran Gatsby y se puso a tipear letra a letra y palabra a palabra este gran libro. Y de la misma forma vamos a agarrar, ante la ausencia de alguna idea mejor, un proyecto que exista bien documentado y lo vamos a seguir componente a componente, instrucción a instrucción, con el ánimo de que en alguna etapa de este procedimiento seamos capaces de apropiarnos en el buen sentido del proyecto, ya sea porque conseguimos otras partes o quizá porque le encontramos una modificación funcional. Y si esto no pasa, igual habremos desarrollado pericia y experiencia para próximos proyectos. Después, el crossover. Vamos a agarrar quizá algo que existe en digital y lo vamos a pasar a físico, o alguna mención en la ficción y lo vamos a pasar a algo físico. En este caso, por ejemplo, el libro La máquina de pensar en Gladys, de un escritor uruguayo, Mario Lebrero, y al lado La máquina de pensar en Gladys fabricada. Algunas personas tienen dificultad con este template en particular, porque a veces cuando tomamos alguna referencia de la ficción se arrastran los principios ficcionales. Y en estos casos me gusta recordar, quizá conozcan el Mechanical Turk. En 1770, von Kempelen, un inventor, desarrolló un autómata para jugar al ajedrez. Recorrió las cortes de Europa ganándole a los campeones de ajedrez y después se descubrió que era un fraude, que tenía una persona dentro de talla pequeña jugando con un sistema de poleas
y espejos. A pesar de esto, una de las personas que se enfrentó con el Mechanical Turk y esta experiencia modificó su propio trabajo fue nada más ni nada menos que Charles Babbage, el creador del motor diferencial, el motor analítico. Y a través de esto fue posible después crear las computadoras, y a través de las computadoras fue después posible crear una máquina real capaz de ganarle a cualquier campeón de ajedrez. Y por máquina real me refiero a una máquina que hasta donde yo sé no tiene un enano adentro. El template número 3 es el upcycling, es una variante del reciclado. Acá tomamos algún dispositivo que no necesitamos y fabricamos un dispositivo superador. En este caso, por ejemplo, usé la punta de un soldador para la fuente de calor de un micro shawarma de escritorio que un amigo programador me pidió para molestar a los compañeros de la consultora con el aroma a carne étnica y muy condimentada. Todos sabemos que las consultoras siempre tienen ambientes de trabajo muy sanos y este caso no fue la excepción. El template número 4, la extravagancia. Por ejemplo, la necesidad de mantener despejado el escalón de ingreso a una casa lo resolvemos con una máquina muy complicada de la que voy a hablar más adelante. Y el template número 5, autonomía con inteligencia artificial ante un problema determinado, por ejemplo, el mal gusto musical de un vecino, lo solucionamos con una máquina que se encarga de manera autónoma. Ahora me gustaría contarles la trastienda, el andamiaje de algunos de estos proyectos que están basados en los templates o pertenecen a la contracultura maker en general. Unos años atrás la BBC publicó la noticia de unos programadores alemanes que habían desarrollado un sistema para permitirle a su hámster invertir en criptomonedas. La noticia era que el hámster de estos alemanes había superado en rendimiento a inversores humanos. Yo pensé, tengo un hámster en casa, la situación económica de Argentina es peor que la de Alemania, llegó la hora de hacerlo trabajar. Ahí lo pueden ver, de hecho, cuando se enteró de la noticia. Los alemanes no explicaban cómo habían desarrollado el sistema, no habían publicado circuito y código, entonces empecé prácticamente de cero. Diseñé una rueda en Fusion 360, le puse de eje un rotary encoder, diseñé una casilla y le puse un sensor PIR para detectar movimiento, conecté estos componentes junto a una pantalla OLED a un Raspberry y escribí un script Python de tal forma que al ingresar a la rueda, Milstein seleccionara una acción argentina tecnológica que cotiza en la bolsa de Estados Unidos como Globant o Mercado Libre, y al ingresar o salir de la casilla, estas serían las órdenes de compra-venta. Puse todos los equipos adentro de una caja de cartón, lo puse a Milstein adentro de la caja de cartón, y el primer día me di cuenta de que tenía un hámster peronista. En una especie de reclamo gremial se había comido los cables de la instalación, así que procedí a reforzar los cables, volví a poner a Milstein en la caja, volví a poner los equipos. Milstein entonces logró meter unas órdenes positivas, empecé ganando unos dólares y después empezó a perder. Cuando fui a la caja a increparlo, a ver lo que estaba pasando, había hecho un agujero y se había escapado. Esta historia es real, no hay ningún plot twist, salvo que alguno ahora lo encuentre y me avise. Bueno, esta imagen que está acá en pantalla pertenece a la cámara de seguridad de mi casa. No sé si se llega a ver muy bien de todas partes, pero van a ver un hombre con la mano peligrosamente cerca de la entrepierna que acaba de orinar un sensor ultrasónico. Ahora voy a tratar de explicar esto. Vivo en una zona de bares, esto en general es algo bueno, pero a veces grupos de personas alcoholizadas se ubican en el escalón de mi casa. Esto es un problema de ruidos, pero también de seguridad. Pensé entonces en poner un cartel, despeje el escalón. Obviamente confirmé algo que ya sabía de mi época de escritor, muy poca gente lee. Ahí decidí entonces este sistema. Puse un sensor ultrasónico en el zócalo conectado a una chicharra. Esto funcionó bastante bien por un tiempo hasta que este joven idealista, molesto porque no podía disfrutar su estadía etílica en el escalón, decidió orinar el sensor generando un cortocircuito e inutilizando el sistema. De alguna forma, un hacker. Entonces pensé, llegó el momento de reforzar la apuesta y aplicar uno de los templates de la contracultura maker, la sobreingeniería y la extravagancia. Entrené un modelo para detectar personas, hice un deploy de este modelo a una pequeña placa que aparece ahí en pantalla, un Xiao SP32.
Puse una caja estanca con este sensor en altura, de tal forma que si volvía el joven idealista iba a necesitar la presión de una hidrolavadora para llegar a la caja estanca. Y después diseñé un módulo interno conectado por Bluetooth con el módulo externo. El módulo interno sobre una placa Unihiker, esta placa Unihiker ejecutando un script Python conectado a una botonera, a un módulo de relay, el módulo de relay conectado a un amplificador, el amplificador a un parlante externo. Y el funcionamiento del sistema es el siguiente: ni bien detecta una persona en el escalón, la primera alerta es el ladrido de un perro. Si la persona no se mueve del escalón, la segunda alerta es una voz pidiendo despejar el escalón. Si esta persona aún permanece ahí, aparece un sonido diseñado para provocar malestar auditivo. Todo con notificaciones vía Telegram y también la posibilidad de operar el sistema de manera remota y la posibilidad de ver los logs del sistema en pantalla. Siempre que alguien habla de makers, solemos pensar en una persona conectando cables en un Arduino, pero los makers existen desde antes de Arduino, incluso desde antes del transistor. De hecho, acá en pantalla, no sé si lo conocen, este hombre se llama Juan Baigorri Velar. En 1930, Baigorri Velar, en Argentina, estaba experimentando con una máquina de su creación para detección mineral y percibió que cada vez que prendía la máquina se producían lluvias ligeras. Mejoró este dispositivo y empezó a ser requerido en zonas áridas de la Argentina y en países limítrofes para hacer llover. El caso fue muy documentado, él fue muy famoso y hay muchísima información en la prensa de esto. En algún momento le pidieron inspeccionar la máquina, él se negó, lo acusaron de farsante, pasó al olvido, la máquina jamás fue encontrada. Sobre las declaraciones que Baigorri Velar dio a la prensa, que algunas eran crípticas, otras incompletas, pero todo lo que tenía algún sentido, tomé la decisión de fabricar una versión posible de su máquina con componentes modernos, sin ánimo de hacer llover, sino apenas como una especie de tributo y homenaje. Él hablaba de ondas atmosféricas, entonces tomé un Arduino que tiene un barómetro, hice unos cálculos, presenté esta información en unos búmetros, hablaba de electromagnetismo, de acuerdo a estas lecturas se activa un electroimán, hablaba también de componentes químicos y radioactivos que jamás reveló, entonces puse un recipiente de acero inoxidable sobre una celda Peltier para calentarlo de acuerdo a las mediciones. Puse todo esto dentro de un gabinete de época y filmé un video para las redes con tan mala suerte que justo el fin de semana que filmé el video se produjo un terrible temporal en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Yo expliqué muy bien cómo funcionaba la máquina, pero fue imposible hacerle entender a la gente en las redes que no había tenido nada que ver. Después la cosa empeoró porque me invitaron a una muestra de artes electrónicas donde iba a llevar también esta máquina, así que decidí sacar la máquina del cajón, filmar otro video para este evento y dio la casualidad que de vuelta se produjo un terrible temporal. Entonces, ahora básicamente cada vez que llueve recibo muchos saludos a mi madre y muchos pedidos para pagar la máquina de Baigorri Velar. Ahora voy a hablar de un lavarropas, no tengo permitido decir la marca, por eso tiene un gráfico arriba que la tapa. Espero que no sea sponsor de nerdearla, si no me lo harán saber cortando el micrófono. Este lavarropas empezó a fallar, ni bien terminó la garantía. Y venían los técnicos, cambiaban una parte, cambiaban la otra, y el problema aparecía. Vinieron tantas veces que en un momento la recomendación fue comprar un lavarropas nuevo, es decir, tirar un enorme dispositivo que había costado mucho fabricarlo, trasladarlo, almacenarlo, y perdido por perdido pensé, bueno, lo voy a abrir y voy a ver qué está pasando. Después de todo fui a la ORT, tengo un destornillador por ahí. Lo abrí y con unos cables logré determinar que los componentes fundamentales del lavarropas funcionaban, el motor funcionaba y las válvulas funcionaban. Es decir, que la obsolescencia de este dispositivo estaba dictada por un elemento misterioso, carísimo, una caja negra, la plaqueta. Pensé entonces, ¿qué tal si fabrico mi propia plaqueta usando Arduino? Quizá hay otras personas que tienen el mismo problema y pueden llegar a aprovechar este desarrollo. Me puse a estudiar los pines del motor, compré un módulo de potencia, conecté una tira muy larga de relays para manejar las válvulas, escribí un programa para un Arduino MKR, conecté el Arduino a la pantalla que tenía de un celular Nokia y a una botonera, y aproveché en el desarrollo para incorporarle mejoras de algunas cosas que no me gustaban del lavarropas original. Por ejemplo, el lavarropas tenía una perilla con muchísimos programas de lavado que nunca usábamos, lavado suave, lavado rápido,
lavado de lana, pansexual, bigénero. Decidí simplificar todo esto y dejar 3 programas de lavado. Y le puse nombres de escritores. Le puse el lavado más rústico, Lucio Mansilla, te dejaba la ropa como si hubieras estado de fiesta con los indios ranqueles, y el lavado más fino, Adolfo Bioy Casares. También aproveché para agregarle la notificación del fin de centrifugado por Telegram, un aviso al grupo familiar, y después, ya que estaba ahí y que estaba desarrollando, incorporando funciones en una época de volatilidad cambiaria, me pareció más o menos útil agregarle una función, que es la cotización del dólar blue al lavarropas. Y por último, para cerrar, ya me estaba extendiendo mucho, pero hay una especie de guiño que nos hacemos en la comunidad Maker. Siempre que sale un dispositivo, todos preguntan si puede ejecutar Doom. Entonces le agregué unos gráficos del Doom al lavarropas. Y la experiencia terminó logrando un dispositivo que estaba para tirarse, se convirtió en un dispositivo lúdico, y también me puso en contacto con mucha gente con problemas similares en otros países y con otras marcas también. En 2014, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, anunció el LEA, el Libro Electrónico Argentino para docentes y estudiantes universitarios, fabricado 100% con componentes nacionales. Esto a mí me llamó la atención porque yo sabía que en ese momento todos los e-readers usaban pantallas de tinta digital de la misma fábrica en China. Es decir, que no me había enterado, pero aparentemente había una unidad de desarrollo secreta en la fábrica de ventiladores Liliana que estaba haciendo pantallas de tinta digital. Y después miré mejor el anuncio que habían hecho y me di cuenta de que me resultaba familiar la foto. La busqué y resulta que era un Amazon Kindle con un photoshopeado, donde decía Kindle, le habían photoshopeado encima la escarapela y la leyenda "Tenemos Patria". Me contacté con el INTI para informarles esto y la verdad, nobleza obliga, me respondieron muy rápido. No era quizá la respuesta que yo esperaba, me bloquearon en Twitter y le hicieron zoom in a la foto para que no se viera el Kindle. El tiempo pasó y obviamente ningún e-reader fue fabricado. Y yo conseguí una pequeña pantalla de tinta digital y pensé, vamos a fabricar el libro electrónico argentino. Era demasiado pequeña para leer un libro estándar, pero se me ocurrió que quizá con poesía japonesa, haiku, que es una forma de poesía muy breve, esta pantalla iba a funcionar. La conecté a un Arduino, diseñé un gabinete, escribí unas rutinas para leer los haiku desde la tarjeta microSD, le puse creo que la batería que tenía de un celular LG que me robaron en Constitución, esa es otra historia. Y finalmente el libro electrónico argentino fue fabricado. Paradójicamente, el libro electrónico argentino es para leer poesía japonesa y usa componentes chinos, pero en cualquier caso, ahí está. Llegó el momento ahora sí de hablar del reggaetón. Quizá conocen la historia. Un vecino decidió poner reggaetón muy fuerte todas las mañanas. Entonces, obviamente podía haber averiguado cuál era la puerta y tocarla, pero se me ocurrió que un degenerado que escucha reggaetón a la mañana quizá no está tan dispuesto a mantener una conversación sobre sus gustos musicales. Entonces pensé, y aparte es más divertido desde mi punto de vista, fabricar una máquina. Lo primero que hice fue estudiar al enemigo. Entonces descargué 10 canciones de YouTube, me puse a escucharlas atentamente y me di cuenta de que el reggaetón, además de esa belleza poética que tienen sus letras, tiene una columna vertebral rítmica muy fácil de identificar, BPM entre 100 y 120, unas frecuencias determinadas de bombo y redoblante. Y con esta información entrené un modelo de Machine Learning, hice un deploy de este modelo en un Raspberry, después escribí unas rutinas para hacer un muestreo del audio, enviar ese audio a inferencia y obtener un porcentaje que responde a la pregunta ¿es esto reggaetón? De acuerdo a un límite, si pasa ese límite, la máquina pasa a la segunda etapa, que es el ataque del parlante del vecino. No me gusta el vocabulario bélico, pero no sabría cómo decirlo si no, el control, no sé. Y esto consiste en lo siguiente, el parlante se encuentra paireado, es un parlante Bluetooth, se encuentra paireado con un emisor, pero la máquina igual todo el tiempo intenta comunicarse y esto le baja los recursos y deteriora la calidad del sonido. Eventualmente el vecino movió el parlante del lugar y después ya no lo escuché más, así que el problema se solucionó. Obviamente jamás pude haber imaginado la respuesta que tuvo esto en los medios. A veces me pregunto si tuvo que ver con que hay mucha gente que le molesta este estilo o quizá al uso de la inteligencia artificial para combatir aspectos negativos de la tecnología. Lo que desde luego no pude haber anticipado es que
hice una máquina para no escuchar reggaetón y ahora mi nombre quedó asociado de por vida al reggaetón. Y cada vez que me llaman para una nota, siempre ponen reggaetón. Para ir terminando, una pregunta ineludible: ¿por qué alguien que trabaja con tecnología dedicaría parte de su tiempo libre a la contracultura maker en lugar de, por ejemplo, no sé, mirar Netflix y tomar cerveza? En principio no existe ninguna incompatibilidad entre la cerveza y la contracultura maker. Y después, quizá todos cuando empezamos a programar tuvimos una sensación iniciática de entusiasmo y fascinación que naturalmente después se va perdiendo con las exigencias y las rutinas de los trabajos. La contracultura maker nos permite recuperar esa sensación que tuvimos cuando aprendimos a programar y cuando empezamos con la tecnología. Nos permite también practicar la creatividad en lugar de declamarla. Nos permite contactar gente fascinante y maravillosa. Y por sobre todo es un acto de resistencia contra esa perspectiva que nos prefiere cansados, sumisos y adormecidos en conformidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Tenemos obviamente tiempo para algunas preguntas. ¿Hay alguien por ahí que tenga alguna pregunta? No veo, no veo. Ahí, por ahí, hay una mano levantada. Buenísimo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? Siempre tengo como 5 o 6 proyectos a la vez. Lo que estoy trabajando ahora es un proyecto un poco artístico. Encontré tirado por la calle un motor raro con un actuador y me llamó la atención porque tiene muchos años. Investigué la procedencia de ese motor y es un motor japonés de una fábrica que hace componentes para autos. Entonces lo puse en funcionamiento y ahora estoy armando como una especie de obra artística con un pie extraño moviéndose en un motor japonés que encontré en la calle. Parece no ser un proyecto muy comercial, pero eso es lo último. Yo lo compraría. Yo lo compraría. Una pregunta de quienes nos ven más allá de esta sala y que un poquito me interesa a mí también. ¿Dónde subís el esquema plano técnico de cómo reemplazaste el Arduino del lavarropas? Veo que hay alguna otra persona con un problema similar. En general, no solamente ese proyecto, sino todos los suelo publicar en dos... Sí, bueno, en principio el código fuente siempre está en GitHub. Ajá. Después, si tiene también archivos para impresión 3D en algunas plataformas de este tipo, Calc 3D, Thingiverse, y los tutoriales los suelo publicar en Hackaday y Hackster. Así que en esas webs, si no, siguiéndome en las redes van a ver porque a veces hago un proyecto y lo publico en un lugar y no está ahí, pero la mayoría están en esos sitios. Perfecto, bueno, tenemos dónde buscar. Otra pregunta, ¿por dónde estaban? Ahí hay uno. Hola. Allá atrás, perdón. Hola, Ronnie. ¿Cuál fue el resultado de la mejora del escalón de tu entrada del edificio? ¿Tuvo efecto o fue éxito? Se podría decir en ese caso que es un éxito hasta el momento, si bien todo el tiempo, ni bien hice el sistema, empecé a subir también en las redes sociales, ahí está llegando un beta tester porque la gente obviamente no sabía y venían los borrachos y se sentaban, así que lo pude pulir de esa manera. Pero ahora básicamente ya saben y estoy notando que la gente naturalmente viene menos al escalón. Hay otros escalones en el barrio, así que buscan uno que no tenga un montón de electrónica y programación detrás. Así que sí, se podría decir que es un éxito. Claro, hay que confiar en el aprendizaje también. ¿Alguna pregunta más? Acá. Ahí tenemos. Quería preguntarte si participás en alguna comunidad y qué rol cumples la comunidad en la contracultura maker. No sé si escuché bien, si participo en alguna comunidad. En una comunidad como CISARMI o algo más específico de... Sí, yo incluso desde mis tiempos de programador, no parece ser porque estoy acá, pero tengo algunos problemas sociales y en general trabajo solo, por eso me encanta igual cuando me invitan de algún lugar y tengo muchísimos contactos a través, en la comunidad maker específicamente, pero en general para trabajar y para los proyectos suelo trabajar solo. Después, bueno, también a través de los talleres me puse en contacto con un montón de gente que está haciendo unas cosas buenísimas y es muy interesante todo lo que surge a partir de ahí, pero en cuanto al trabajo siempre prefiero trabajar solo. Bien. ¿Alguna pregunta más por allá? ¿Dónde está la luz? Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Muy buena presentación. Te quería consultar en ese proyecto que tenés corriendo en un Raspberry, ¿qué modelo de IA usaste debido a que el Raspberry tenés limitados los recursos, no?
¿Qué proyecto, perdón, cuál? El que usás una IA corriendo local, corriendo, creo que es la de reggaetón. ¿Qué modelo usaste para correr un Raspberry, dado que tenés pocos recursos, no? Ah, no, los recursos, inclusive, ahora no me acuerdo si usé un modelo bastante viejo, inclusive. Creo que usé un Raspberry 3 o 2, ni siquiera es uno de los últimos. Y el modelo fue entrenado en una plataforma que se llama Edge Impulse, que es específicamente para entrenar a los modelos y les deja un tamaño ideal para pequeños dispositivos. No solamente se puede instalar en un Raspberry, sino incluso en algunos Arduino. Así que corre rapidísimo y está diseñado específicamente para es obviamente Edge Machine Learning o Tiny Machine Learning, para pequeños dispositivos. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Yo, acá, buenísima la charla y te quería preguntar qué tan complicado es conseguir componentes o cosas que necesitas para hacer los proyectos. Y después si el hámster consiguió trabajo. No me hablen del hámster que me debe plata, no sé por dónde andará. Creo que hay muchas cosas que no se consiguen naturalmente, es decir, obviamente se consiguen clones de Arduino y cosas de ese tipo, y un montón de sensores económicos, todo eso hay, lo pueden buscar en no sé, en Mercado Libre y en algunos webs particulares que lo venden. Quizás se pone más difícil si uno necesita una placa muy específica y ahí no queda otra que comprarla afuera y que la manden para acá, pero entiendo que todas esas trabas que siempre hubo en la Argentina ahora se están empezando a aflojar un poco. Así que para algunos componentes no queda otra que seguir comprando afuera. Por ahí, otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué habrías hecho si no era Bluetooth? Si no era Bluetooth, el parlante. Y no sé bien, ahora la verdad que me hubiera mudado, calculo, porque realmente estaba muy complicada las mañanas trabajar con esa música. Si no había otra que recurría a lo mecánico, ¿no? Un palo de escoba. Algo. Un sicario, claro. Un sicario, un palo de escoba. Otra pregunta, ¿por dónde? ¿Por allá? Hola, hola, ¿se escucha? Hola, Ronnie. No, yo quería preguntarte, o sea, ¿cómo ves esto del lado del burnout, ¿no? De trabajar, lo que mencionabas de la contracultura maker, si esto te hago más felicidad programar las cosas que vos crees, digamos? Nada, eso. Ok, igual no entendí muy bien si en relación a hacer cosas de cultura maker... Claro, porque en el trabajo haces como lo que te piden, ¿no? La idea de otro, y acá haces lo que querés, digamos. Entiendo, es una sensación completamente diferente, si bien... O sea, ¿lo recomendás como para salir del burnout y de la rutina del día a día para seguir encontrando el arte en la programación? Absolutamente. Una sensación que siempre tenemos los que hacemos este tipo de cosas es de fascinación y de entusiasmo. Si eso no está ahí dando vueltas, si uno siente que es un esfuerzo, que estás aprendiendo algo como si fuera un PDF que te mandaron de una especificación del trabajo, es que hay algo que no está funcionando bien. Realmente cuando uno hace esto, siempre está el entusiasmo dando vuelta en el active learning, el estar aprendiendo algo sin esfuerzo a medida que lo necesitas, así que lo recomiendo totalmente. Si sienten el llamado, háganlo porque es buenísimo todo lo que te propone y son cosas que también se derraman en la carrera laboral y en lo que uno hace después también para ganar plata. ¿Alguien más por allá? ¿Otra pregunta? Excelente charla. Mi pregunta es más, me imagino que debes tener muchas ideas siempre. ¿Y cómo elegís cuál perseguir y cuál dejarla atrás? Sí, eso es verdad. A veces la gente cuando empieza con la contracultura maker está muy preocupado con las ideas y los que ya los venimos haciendo es un poco al revés. Tenemos muchas ideas todo el tiempo y quizá la decisión de avanzar una y la otra, empezamos a probar cosas y hay proyectos que se traban porque quizá pensamos que íbamos a poder hacer algo y eso no es así, porque pensamos que íbamos a conseguir un componente y no lo conseguimos. Entonces después, entre las ideas que están pugnando, a veces es la que más nos interesa y a veces la que es más realizable. Y también las cosas que quedan ahí dando vuelta pendientes, años después a veces las retomamos y le encontramos la solución porque la tecnología cambia todo el tiempo y nuestra pericia también. Entonces, algunas cosas que momentáneamente se dejaron a un costado después se retoman y se terminan formando. Última pregunta y tiene que ser corta, muy corta. Nos queda poco tiempo. Última pregunta, ahí. ¿Qué te impulsó a compartirnos todo lo que has hecho? Pregunta corta, bien. Sí, es corta, está bien. Me impulsa básicamente a mostrar que existe otra relación posible con la tecnología, que la tecnología puede significar otras cosas. Me impulsa
recuperar el factor lúdico que puede tener a veces el trabajo con la tecnología. Y creo que eso, por más que parezca muy obvio, a veces, especialmente en los ambientes laborales, no están así, y creo que hay mucho para recuperar por ese lado. Ronnie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.